El Señor Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Y qué bendición es poder buscar a la persona importante como la única persona en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. A través de una vida consagrada nos conectamos y hacemos de Dios la persona más importante. Y qué bendición como resultado. Todas las cosas de nuestras vidas, todo van a ser añadidos de acuerdo a la santa y divina voluntad de Dios en nosotros. Nunca olvides, el secreto del camino de la vida cristiana es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mis amigos, gracias a Dios estamos aquí una vez más para continuar estudiando el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática. Y qué bendición que este estudio de este trimestre nos ayuda a poder estar unidos con el Señor Jesucristo, la única persona. Y como de costumbre, mis amigos, siempre acostumbramos a orar para que el Señor nos acompañe, nos ayude a cada uno de nosotros a entender el maravilloso mensaje que tiene para con nosotros a través de su palabra. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a tus hijos donde se encuentran y llénalos de tu gracia. Por amor a tu nombre te lo pedimos, en tu nombre maravilloso, en Jesús. Amén. Amigos, ya estamos en la lección número 3 de la escuela sabática. Y la lección número 3 de la escuela sabática lleva como título Vida y Muerte. Ese es el título de la lección de esta semana, Vida y Muerte. Es lo que vamos a estudiar ahora en este momento. Y como de costumbre, siempre acostumbramos a leer el texto bíblico de memoria que tenemos aquí. Para mí, es vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Martin Luther King Jr. dijo en cierta ocasión: si alguien no está dispuesto a morir por algo, no es apto para vivir. De la misma manera, el apóstol Pablo expresó un sentimiento muy similar cuando el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No eran solamente palabras. Pablo estaba dispuesto a morir, a entregar su vida por Cristo. Y lo que finalmente lo hizo, entregando su vida, muriendo como un mártir. Con esa valentía demostró a la cristiandad de todos los tiempos que él prefería morir por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, de esta perspectiva, la lección de la escuela sabática de esta semana va a destacar 3 temas muy importantes y fundamentales. La primera parte, Dios nos insta a tener una mentalidad misionera y a estar dispuestos incluso a morir por causa del evangelio, a morir por causa de él. El segundo punto de la lección de la escuela sabática de esta semana es: la muerte se asemeja al sueño y la solución divina para ella es la resurrección del cuerpo, no a la inmortalidad del alma. Y el tercer punto de la escuela sabática es: Cristo nos exhorta a vivir una vida unánime mediante el Espíritu Santo, puesto que todos somos participantes de una guerra espiritual. No solo debemos de usar las armas adecuadas, sino también a estar unidos con Cristo. Entonces vamos a ver la primera parte de la lección de la escuela sabática, mis amigos: vivir y morir por Cristo. Y ahí aparece la célebre frase del apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta declaración de Pablo es una de las más notables de todas sus cartas. Su disposición a vivir por Cristo, lo que implica soportar inevitables penalidades, incluso morir por Él,
subraya la esperanza expresada en el versículo anterior, donde el apóstol Pablo dice, con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Sin embargo, resulta a simple vista desconcertante su afirmación de que morir es ganancia. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo eso? ¿Cómo puede la muerte ser un beneficio para alguien? Basándose en el deseo expresado por él cuando él dice de ser desatado y estar con Cristo. Para entender lo que el apóstol Pablo quiso decir o referirse a la muerte como ganancia, es en el sentido que el morir es ganancia en última instancia, que ganaría a Cristo cuando lo viera en ocasión a la segunda venida. Pero también es posible que ganancia tenga un sentido misionero. Por ejemplo, en una de sus cartas el apóstol Pablo dice, me hice siervo de todos para ganar a un gran número mayor. Con los judíos me hice como judío, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como si estuvieran bajo o sujetos a la ley, para poder ganar a los que están sujetos a la ley. A los que no tienen ley me hice como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. Analizando la expresión del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el deseo en el corazón de Pablo era exaltar a Jesús. Si su Señor creía que lo mejor era que diera testimonio mediante su vida y ministerio, representaría debidamente a Jesús. Pero la muerte de un justo también puede ser una poderosa arma de confirmación de la eficacia del poder del Evangelio, de la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. El contraste entre la muerte y la muerte de alguien que muere sin esperanza sería tan notable que su influencia beneficiaría al reino de Cristo. Los corazones se conmueven y se enternecen por la tranquila seguridad y la confianza de aquel cuya esperanza radica completamente en su Dios, aún en la hora de la muerte. Por eso es que Pablo creía que su muerte marcaría la culminación de su obra misionera. Además, probablemente pensó que dar su vida podía animar a los filipenses a un mayor sacrificio abnegado, o podía servir para que alguien investigara la fe a la cual él se estaba aferrando tan tenazmente. El apóstol consideraba la muerte como una ganancia, pues vería a Cristo cuando resucitaría en el gran día final, cuando Jesús venga por segunda vez. Al mismo tiempo, también estaba seguro de que estaría durmiendo, porque todos los muertos duermen. ¿Estaría durmiendo dónde? En la tumba, durante el lapso que transcurría entre su muerte y la segunda venida. Ahora, analicemos esta expresión que quiso decir Pablo cuando él dijo, ser desatado y estar con Cristo. El deseo de Pablo de ser desatado y estar con Cristo se refiere a su comunión en los sufrimientos y la muerte de Jesús a causa del Evangelio. Pablo considera que esto sería mucho mejor en el sentido de que le permitiría identificarse plenamente con el Señor. Sin embargo, Pablo era consciente de que los cristianos de Filipos seguían necesitando su ministerio, lo que constituía para él, otra evidencia de que su situación presente terminaría con la reivindicación y la liberación. Entonces, mis amigos, en esta primera parte podemos llegar a entender que el vivir en Cristo y el morir en Cristo tiene grandes beneficios. Vivir en Cristo, andar con Jesús, permanecer con Jesús, vivir con Jesús, caminar con Jesús, hacer todo con Jesús y una vida consagrada a Dios, vive con Jesús. Está dentro del plan divino de Dios que se ejecuta constantemente en su vida. Entonces, el estar unidos con Jesús es estar vivos en el Evangelio. Y ese es el anhelo de Dios, vivir con Él, estar vivos para poder sobresalir en este mundo difícil y crítico por causa del pecado. Pero el morir entregando nuestra vida a Jesús, el morir por una persecución, el morir por causa del Evangelio, esa muerte de ese Hijo de Dios es ganancia para vida eterna. Entonces, en esta primera parte de la lección podemos comprender que siempre es beneficioso vivir en Cristo
y morir en Cristo, porque el morir en Cristo es ganancia para vida eterna, es ganancia para las buenas obras y buenas cosas que Dios ha puesto en nuestro camino, que son cosas que no se ven por ahora, son cosas que ojo nunca vio, son cosas que oído nunca oyó, que son las cosas que Dios tiene preparado para con sus hijos, para cada uno de nosotros. Entonces aprendamos en esta primera parte de la lección de escuela sabática a vivir con Cristo. Y si tenemos que morir por causa del Evangelio, entreguemos nuestra vida, porque nuestra vida en Cristo es ganancia para vida eterna. Ahora, mis amigos, vamos a ver la segunda parte de la lección de la escuela sabática de esta semana. La lección de la escuela sabática de esta semana nos muestra la muerte es como un sueño. Pablo comparó la muerte con el sueño, lo que implica un estado de inconsciencia, lo que significa que el muerto nada sabe. Por lo tanto, la muerte es descrita como un estado de inconsciencia similar a lo que ocurre cuando dormimos. El libro de Eclesiastés es enfático al afirmar que los muertos nada saben y que en el sepulcro, donde están los muertos, no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni conocimiento, ni sabiduría. Por lo tanto, todos los que están muertos desde el principio, desde el primer hombre que murió hasta el último hombre que va a morir, todos van a estar descansando en la tumba. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. ¿Y cuándo va a ocurrir la resurrección? Cuando el Hijo del Hombre venga en la majestad, en su segunda venida. Eso quiere decir que mientras Jesús no venga por segunda vez, todos vamos a experimentar la muerte. Tristemente es la trágica historia. Por las consecuencias del pecado, todos vamos a experimentar la muerte. Pero hay algo muy sorprendente, que hay esperanza, aun cuando hay muerte, hay esperanza, porque habrá resurrección de justos. Por eso que la muerte es un sueño muy profundo, y el único que tiene el poder de despertar de ese sueño profundo a la vida es Jesús, por medio de la resurrección. Por eso que Jesús dijo acerca del difunto Lázaro, que había muerto ya hace 4 días y estaba en el sepulcro: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. El libro de Juan capítulo 11, versículo 11. Vamos a imaginar por unos segundos esto. Si las personas van al cielo inmediatamente cuando mueren, porque hay una creencia así, que las personas mueren y se van al cielo, y eso no es así, eso no dice la Biblia. Pero vamos a imaginar por unos momentos, si las personas van al cielo inmediatamente cuando mueren, la frustración de Lázaro no podía haber sido mayor al ser atraído nuevamente a esta tierra después de haber disfrutado del paraíso durante 4 días, porque eran los 4 días que había muerto. Entonces, imaginando, ¿no? 4 días murió, vamos a imaginar que Lázaro se fue al cielo por 4 días disfrutando del paraíso eterno. Y ahora de volverse a la vida, nuevamente a este mundo lleno de caos, lleno de envidia, de rencor, de muerte, de dolor, sufrimiento. ¿Te das cuenta que no es así? Estamos imaginando. Pero la Biblia dice lo contrario. Los únicos que van a participar de la bendición eterna en el cielo, en el paraíso, es cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, la muerte, desde el punto de vista bíblico, es como un sueño profundo del que Jesús despertará a sus hijos fieles cuando Él venga por segunda vez. Entonces, junto con los santos que están vivos, porque habrá un grupo que no va a conocer la muerte, serán llevados al cielo para estar eternamente con Jesús. Por eso la creencia de Pablo de que la muerte se asemeja al sueño está profundamente arraigada a las enseñanzas bíblicas de Jesús y coincide con el pensamiento expresado por los otros apóstoles. Por lo tanto, la Biblia no describe la muerte como un estado de conciencia, como muchos piensan, que el muerto se fue, el muerto está en otro lugar. No, está descansando, está dormido, profundamente dormido. Por lo tanto, mis amigos, debemos entender lo que dice las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras describen sistemáticamente la muerte humana como un sueño inconsciente hasta la resurrección.
Muchos pasajes bíblicos, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, se refieren a la muerte de esa manera. Pero lo importante de esto en relación a la resurrección es que habrá dos resurrecciones. Una resurrección de vida y otra resurrección de condenación. Jesús, el dador de la vida, desea que todos participemos de la resurrección de la vida, porque su muerte en la cruz por nosotros trajo la salvación para toda la humanidad. Por eso hay que tomar la decisión de ir a Jesús. Y Él nos busca porque nos ama y desea darnos un futuro glorioso y eterno. Mientras Él pueda ser hallado, busquémoslo. Y Él se acercará a nosotros. Y al estar con Cristo y vivir con Él, Él nos enseña a vivir en obediencia a su santa palabra hasta el final de nuestras vidas. Pero habrá un grupo especial que no va a conocer la muerte. Pero cuando el arcángel haga sonar la trompeta final, la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego, el grupo que no conoció la muerte, pero se mantuvo fuerte y firme hasta cuando Jesús venga por segunda vez, ese grupo serán transformados. Ese grupo, al mirar a Jesús venir en el Orión, en la constelación del Orión, van a elevar sus brazos y van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y serán transformados, seremos transformados juntamente con los que resucitaron. Y todos juntos seremos elevados al cielo en las nubes para recibir al Señor Jesucristo, el dador de la vida, y lo recibiremos en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, mis amigos, debemos de alentarnos los unos a los otros con estas palabras de esperanza, donde la primera resurrección de los justos y de los justos que no conocieron la muerte serán transformados en un abrir y en un cerrar de ojos en la segunda venida, en la trompeta final, cuando el arcángel suene la trompeta de Dios. Por eso, tú y yo debemos de dejarnos guiar por la persona del Espíritu Santo que nos ayuda a estar con Cristo desde hoy y para siempre. Pero tristemente, habrá personas que no resucitarán en la primera resurrección, sino en la segunda resurrección. Y la segunda resurrección es de condenación. Y también habrá un grupo de personas malvadas que no quisieron escuchar la voz de Dios, y de ese grupo que no van a conocer la muerte. Pero cuando Jesús venga por segunda vez en gloria y en majestad, ese grupo que no conoció la muerte, porque estuvieron vivos, pero fueron personas malvadas, personas desobedientes, ingratos, desobedientes, personas delincuentes y personas de mal vivir. Cuando Jesús venga por segunda vez, este grupo de personas van a decir: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. En aquel día ellos recibirán su castigo porque tuvieron la oportunidad de salvarse, pero rechazaron el llamado de la salvación de la vida eterna. Por eso, mis amigos, mientras estamos vivos, es la oportunidad de volver a Dios y vivir con Cristo y hacer grandes cambios de nuestras vidas, hacer grandes reformas para vivir en la verdad de nuestro Señor Jesucristo hasta el final. Entonces, mis amigos, en esta segunda parte, nunca olvides que la muerte es como un sueño profundo. Están descansando. Es muy probable que muchos de ustedes han creído que la persona que muere, si fue bueno, si murió siendo bueno, se va al cielo. Una creencia que hemos aprendido desde muy pequeños por las tradiciones de este mundo. Hemos creído si una persona fue malo y si muere, la persona se va al purgatorio. Son creencias, pero la Biblia enseña lo contrario. Son creencias que no están fundamentadas. Y tú y yo debemos de poder seguir el camino de la obediencia de la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver la tercera parte, que también la lección describe en esta semana, la unidad con Cristo. Otro de los temas principales abordados de Pablo a los filipenses en el capítulo 1 es la unidad, de la que se va a ocupar repetidamente en la epístola. En tal sentido, el apóstol Pablo insta a los creyentes a que se mantengan firmes en un mismo espíritu, unidos por la fe del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esto dice el apóstol Pablo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Obsérvese que Pablo equilibra dos aspectos de la unidad. Una dimensión espiritual, es decir, basada en el espíritu, y otra dimensión basada en el contenido de la fe, del Evangelio. Esta última expresión de la fe del Evangelio solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, aunque Pablo utiliza frases similares en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, él exhorta a los cristianos de Corintios: velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. E insta a los filipenses a que estén firmes en el Señor, a que sean amados unos a otros y llamen al Señor y llámense entre ellos. Este énfasis se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Los bautizados en ocasión del Pentecostés estaban perseverando unánimes, firmes en la doctrina de los apóstoles. Pedro dice que debemos estar siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el mensaje de Judas en su libro exhorta a los creyentes a que contiendan por la fe que una vez fue confiada a los santos. De hecho, fueron las enseñanzas de los apóstoles las que crearon problemas con las autoridades judías, pero a pesar de la oposición, no cesaban de enseñar y anunciar el nombre del Señor Jesucristo, el Mesías príncipe. Defender lo que es verdadero y justo puede a menudo resultar un desafío, como sugiere Pablo, porque a ustedes es concedido por Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él y pasen por el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que está en mí. Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30. Y escribió también de esto el apóstol Pablo también en relación a una de sus cartas para Timoteo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo 3, 12. Después de citar este versículo, el espíritu de profecía afirma: ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque están contrarias a los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y solo la Biblia, como norma de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Del mismo modo, Pablo y Bernabé exhortaron a los creyentes del Asia Menor a permanecer en la fe y diciéndoles: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. La infidelidad a Dios y a su verdad, ya sea en el ámbito individual, familiar o eclesiástico, conduce a la desunión. Según las Escrituras, la desunión es un síntoma de un problema espiritual. Tras comer el fruto del árbol prohibido, Adán y Eva desconfiaron de Dios, se escondieron de Él y comenzaron a culpar de su pecado los unos a los otros. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y el fracaso de Israel en Cades Barnea para entrar en Canaán fue el resultado de un informe dividido de los 12 espías, de las cuales solamente habían 2 que daron un informe positivo. Pero la mayoría empezó a dudar, la mayoría comenzaron a no creer en las promesas de Dios. Israel era más fuerte. Si estaban unidos, Israel era más fuerte porque estaban unidos a Jesús. Pero tristemente Israel era débil porque la mayoría desconfiaron del poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a mis amigos, Israel era más fuerte cuando estaban unidos bajo la dirección de Dios por medio de los reinados de David y Salomón. Tras su división, los reinos del norte y del sur se debilitaron y a veces incluso se enfrentaron hasta que ambos fueron totalmente destruidos. La disputa de los discípulos acerca de quién era el más importante entre ellos los llevó a malinterpretar la naturaleza del reino que Jesús había venido a establecer. Esto condujo finalmente a la traición de Judas, a la decisión de los discípulos de huir cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní
y a la negación del maestro por parte de Pedro poco después. Poco tiempo después, la iglesia primitiva estaba dividida acerca de la circuncisión y tuvo que convocarse al concilio de Jerusalén, en el que los apóstoles y los ancianos se reunieron para estudiar la cuestión de arriba y a una decisión. No obstante, siguieron surgiendo problemas en torno a ese y a otros asuntos. La iglesia de Corinto, desgarrada por divisiones y disputas teológicas, llevó a Pablo a exhortarlos a que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ellos divisiones. Por eso que Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una sola misma cosa, en una sola misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Como en el día de Pentecostés, cuando todos buscaron unánimes el promedio del poder de lo alto, llegó en forma extraordinaria y vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y así será la obra de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo en el gran día final será manifestado, porque la iglesia aprendió a vivir el camino de la unidad para poder cumplir la misión evangelizadora del libro de Apocalipsis capítulo 14. De modo que toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo escuche el maravilloso mensaje del libro de Apocalipsis. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. El Espíritu de Profecía en relación a esto describe el proceso. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia temprana, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y el Espíritu de Cristo los hizo uno. Ese es el fruto de permanecer en Cristo. Hasta que Dios no trabaje por su pueblo, no verán que la subordinación a Él es la única seguridad para toda alma. Su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad, una unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros, y el Espíritu Santo creará esa unidad. También el Espíritu de Profecía menciona, afirmando esto: nuestras diferencias y desuniones deshonran a Dios, y que es el plan de mentes no santificadas lo que estimula un estado de desunión. Los sofismas de los hombres pueden parecer rectos a sus propios ojos, pero no son verdad y justicia. Como iglesia necesitamos orar por esa unidad que Cristo rogó, orando por nosotros al Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Libro de Juan capítulo 17, versículo 23. Se nos ha dado esta extraordinaria promesa. Cuando coloquemos nuestros corazones en unidad con Cristo y pongamos nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el Pentecostés también descenderá sobre nosotros. Finalmente, como cristianos que estamos en este mundo, vamos a tener que seguir en nuestro camino de la profesión de la fe en nuestro Señor Jesucristo hasta el final. Claro que vamos a experimentar lo que es vivir en Cristo y lo que es morir por Él, porque es la experiencia que hace al cristiano experimentar en la fe cristiana el vivir en Cristo y el morir en Cristo. Pero como resultados seremos rechazados. Vamos a experimentar el sufrimiento por causa del pecado a través de nuestros enemigos, e incluso algunos de nosotros pasaremos al martirio. Sobre esto dijo nuestro Señor Jesucristo: si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Como hijos de Dios en la causa de Cristo, debemos estar preparados para estos tiempos difíciles. La Biblia revela que Satanás está trabajando diligentemente en este mundo para impedir que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por ese motivo, el enemigo persigue a la iglesia, pero el pueblo de Dios debe de trabajar diligentemente, dejando que el Espíritu Santo
siga impactando sus vidas para que nuestra vida sea una vida transformada por la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Cristo nos llama a vivir en la misión. Si morimos mientras estamos compartiendo en nuestra tarea misionera, tenemos la seguridad de que dormiremos en el sepulcro a la espera de la resurrección cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios no olvida a quienes mueren fieles al mensaje del tercer ángel y les promete a ellos: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus fatigas y sus obras todavía con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Por ahora es necesario resistir. Estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús hasta el gran día final, en donde se va a cambiar la cruz por la corona de la vida eterna. Mientras tanto, debemos trabajar juntos al lado con Jesús, como Él, para que nuestro enemigo sea derrotado. Y en el nombre de Jesús puede ser derrotado con Jesús, porque nos vamos a armar de la armadura de Dios, porque sabemos que esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra malos espíritus. Pero unidos a Jesús, vestidos de su armadura por la gracia del Señor Jesucristo, vamos a lograr vencer. Vamos, amigos, en el nombre de Jesús hacia adelante. Y lo que nos toca pasar, pase lo que pase con nosotros, nunca olvides esto, que nadie nos va a poder separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni siquiera la misma muerte nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque habrá resurrección. Habrá una mañana gloriosa para los justos, en la primera resurrección, en el gran día final. Por eso que si deseas permanecer en Jesús hasta el final, abre tu corazón a Jesús y dile: Señor, ayúdame. A través de la oración, dile al Señor: ayúdame. Y Dios te ayudará en Cristo Jesús. Y tú y yo, por Jesús, en nosotros, vamos a poder ser victoriosos. ¿Hasta cuándo? Hasta el gran día final. Porque sí se puede. Con Jesús todo es posible. Entrega tu corazón a Jesús donde estás, y que el Señor de gracia santifique tu vida y prepare tu corazón para seguir avanzando, creciendo en la gracia de Jesús y siendo fuerte para seguir con tu propia vida, defender la verdad de Jesús con tus hechos, con tus virtudes y con lo que la obra del Espíritu Santo logró en tu vida. Mis amigos, si es así, como yo también deseo orar así, para que Dios me ayude a permanecer con Jesús hasta el final, si tú también lo deseas, ora y el Señor Jesús tocará tu vida. Querido Padre que estás en los cielos, toma nuestra vida completamente y ayúdanos a estar en Cristo y a morir en Cristo por causa del Evangelio. Prepara, oh Dios, nuestra vida y la vida de tus hijos, donde están escuchando el mensaje del repaso de la lección. Llénalo de tu gracia y tu Espíritu para con ellos hasta el gran día final. En Jesús oramos. Amén. Mis amigos, ha sido una alegría poder haber estado con ustedes en el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye.